Os invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5. Mientras llegáis ahí a ese pasaje de la Santa Biblia, de la Palabra de Dios, os invito a tener una reflexión que tiene que ver con lo que este pasaje está enseñando y estamos estudiando. La sana doctrina es la doctrina que sana. La falsa doctrina es la doctrina que enferma, que empobrece. Y una iglesia en la que Cristo es el centro, la cabeza, la circunferencia, el todo, es la iglesia que Dios ha constituido como columna y sostén de su verdad. Pero recuerda que esa verdad no solamente se proclama por la boca. La iglesia es columna y sostén de la verdad por medio de su testimonio, de cómo vive. Y aunque hemos sido salvados, una de las características del poder del pecado que todavía está en nosotros es decir, tú eres suficiente, tú puedes con esto. Cristo te salvó y ahora, adelante, todo depende de ti. Ya lo tienes todo en Cristo, nadie te podrá separar del amor de Cristo, así que lo puedes todo por ti mismo. Incluso los ministerios de la iglesia es la forma más habitual que el creyente utiliza para deshonrar a Dios. Me vuelvo a decir, los ministerios y la forma en que vivimos, que parece que es para la gloria de Dios, es la forma más habitual que usamos para deshonrar a Dios. Y esto estaba sucediendo en esta iglesia. Primera de Timoteo 5, versículo 3. Lo que parece una buena labor social es una obra de pecado y es una deshonra para el Dios de la iglesia. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan esto primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viuda en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad y privilegio de estar esta mañana reunidos en tu nombre, centrándonos en ti, en el Dios único y verdadero, el trino Dios, el santo, el soberano, el creador y la cabeza de la iglesia, a quien queremos exaltar, a Cristo nuestro Señor. Y Señor, reconocemos que en nuestra vida continúa habiendo pecado, necesitados de tu gracia continuamente,
ni un solo minuto estamos sin la necesidad de tu gracia. Y por eso, Señor, queremos que por tu palabra, que penetre en nuestra mente y corazón, tú traigas consolación, exhortación, edificación y santificación a tu iglesia. Y también que si es tu voluntad, tú traigas salvación a los que en esta mañana escuchen el Evangelio de Cristo y tú los salves y clamen a ti por salvación. Todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, entendemos este pasaje no como una instrucción de cómo la iglesia debe hacer una obra social. Lo volvemos a repetir. No hay ni un solo versículo en la Biblia que enseñe que la razón o una de las razones por la que la iglesia está en la tierra es para hacer que esta sociedad y el mundo sean más justos. No está para involucrarse en obras sociales ni políticas, sino que la verdadera injusticia que hay en el mundo solo podrá ser quitada y establecida la justicia perfecta en el milenio, cuando Cristo reinará de una manera absoluta en toda la tierra. Así que este pasaje no nos indica cómo la iglesia debe hacer obra social, sino que es una corrección. Escucha esto. Este párrafo está corrigiendo una desviación de aquello que la iglesia debería hacer, pero la iglesia en Éfeso estaba haciendo de manera inapropiada, como no agradaba a Dios. Así que este párrafo es la necesidad de corregir una desviación que viene por un entendimiento inapropiado de la sana doctrina. Y estamos estudiando para entender este pasaje, es necesario verlo a la luz de la Escritura, porque aquí hay mucho contexto histórico, cultural, y debemos entender qué es lo que estaba sucediendo en esta iglesia, y para ello estamos yendo desde el Antiguo Testamento cómo Dios había mostrado su voluntad con respecto a las viudas. Recuerda que hemos observado en Levítico, Deuteronomio, en el Pentateuco, cómo Dios reveló su santidad por medio de la ley que había dado al pueblo étnico de Israel, una forma en la que debían gobernarse para ser una nación diferente a las demás. Así que esa ley de Moisés, en primer lugar, muestra el carácter santo y perfecto de Dios en su compasión y en su protección en muchos aspectos, pero aquí también en el aspecto de cómo debían cuidar de los necesitados, no solamente de las viudas, sino de los huérfanos, de los extranjeros. Recuerda que los mandatos de Dios al pueblo étnico de Israel no implica que la iglesia ahora deba cumplir con esas obras sociales o involucrarse en la mejora de un país para que seamos más justos. Así que las enfermedades, las guerras, las injusticias, ¿sabes qué? Están bajo la mano de Dios. Y estuvimos viendo cómo Dios trajo que aumentara las viudas en su pueblo. Era voluntad de Dios que hubiera viudas. Era voluntad de Dios que hubiera injusticia. No era agradable a Dios, pero Dios lo permitió. Dios lo guió para que eso sucediera, para cumplir su plan perfecto. Del mismo modo que no es agradable a Dios ver que sus hijos sufran, pero Dios permite el sufrimiento en tu vida. ¿Por qué? Porque por medio del sufrimiento el Señor va a traer a su pueblo una dependencia y una necesidad de la gracia de Dios, una santificación que exaltará a Cristo y nos hará ser transformados a la imagen de Él. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y dice el siguiente versículo, ese bien es ser transformado a la imagen de Cristo. Así que el hecho de que haya viuda no reta a la iglesia a acabar con la injusticia del mundo. Aún la iglesia, los creyentes, debemos someternos a la voluntad de Dios y entender que si Dios está permitiendo que exista injusticia en el mundo, es para el cumplimiento de sus propósitos y no como una oportunidad de que la iglesia sea relevante en la sociedad, de que se nos vea bien, de que, como en muchas ocasiones se dice, que ya hubo muchos años de que tuvimos que estar oscuras y ahora es el momento de alumbrar con nuestras obras, nuestras buenas obras.
nuestras buenas obras, es estar sometidos a la voluntad de Dios. Y la Iglesia no ha sido llamada a establecer la justicia social en la tierra. Cada creyente, de manera individual, debemos amar a Dios y amar al prójimo. Debemos mostrar evidencias de la salvación en nuestras vidas, de compasión y cuidado, como nosotros hemos sido cuidados. Y esto es lo que hemos leído en Juan. Vuelve otra vez de nuevo a Juan capítulo 14 y dice el versículo 15, si me amáis, y esto es lo que vosotros creéis y pensáis y decís que me amáis, ahí hay una manifestación de esa realidad. Guardaréis mis mandamientos, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Esto ya sucedió, no debemos esperar que suceda. Eso, si tú eres hijo de Dios, ya ha sucedido en tu vida. Pero esto no sucedió para estos apóstoles que estaban escuchando y por eso estaba su corazón turbado y necesitaban ser consolados de esta manera. Ahora, tu consuelo, para ti, para mí, no es esperar al Espíritu Santo, es estar seguro de la presencia del Espíritu Santo hoy en tu vida. Y ahora Él está aquí mostrando esta promesa, versículo 18. No os dejaré huérfanos. Es curioso esa palabra, ¿verdad? Esa promesa. En ocasiones estos apóstoles se sentían huérfanos. Un huérfano, ¿sabéis quién es? Alguien que en una edad pequeña en la que necesita el cuidado de sus padres, se encuentra solo, abandonado porque sus padres no están, porque ellos murieron. Así que en su debilidad ellos están solos, pero Jesús está aquí dando una promesa. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La pregunta es, ¿cuándo vendrá a nosotros? Sin duda el Señor vendrá un día a recoger a su iglesia. Pero el Nuevo Testamento nos enseña continuamente que Cristo está en el creyente, que Cristo ha sido unido al creyente y que Cristo, estando en la presencia del Padre, Él dice, también habito en mi pueblo, también estoy en vosotros. Él no nos deja huérfanos. Él es el Dios del necesitado que clama a Él y que Él cubre la necesidad y solo Él. Mira 2 Corintios, cómo Él vuelve a expresar que Él va a cubrir una necesidad concreta en nuestra relación, en nuestra vida. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia es un bien que no merecíamos, una bendición que no merecíamos. Y esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, y esa es la realidad en la que Él siempre ha existido, siendo rico, sin embargo, se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? La razón, lo dice ahí el versículo, por amor a vosotros. Ese vosotros no se refiere a todo el mundo, se refiere a la iglesia, a los creyentes. Por amor a vosotros, los receptores de esta carta, Él, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. La vida que vivimos, la vivimos solo y exclusivamente para la gloria de Dios en dependencia de la obra de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre. Hebreos capítulo 4 se nos muestra esta realidad de que tenemos un mediador, hay un solo camino al Padre, la vida solo se encuentra en el Hijo, pero que esa bendición, esa gracia, la hemos recibido por medio de su sacrificio, por medio de su humillación y por tanto después por medio de su exaltación. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió, es decir, que pasó a través de los cielos, este sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, es Jesús, el Hijo de Dios. Se nos manda aquí, retengamos nuestra fe, es decir, retengamos nuestra profesión. Aquello que hemos dicho creer, no la abandonemos. Y esta es una pauta en este libro de Hebreos. Dice el capítulo 3, versículo 12, tened cuidado, hermano, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y continuamente en esta carta se está diciendo a aquellos que dicen ser creyentes que examinen su realidad. Retengamos nuestra confesión. Versículo 15, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote.
Y observa que antes se ha dicho que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Ves la diferencia? Y ahora aquí, versículo 15, se nos dice, no tenemos un sumo sacerdote cotidiano, normal. Tenemos el gran sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote cotidiano normal es un hombre como tú y como yo, con su flaqueza, y se ha dicho en los versículos anteriores y continuará en los siguientes versículos, sino versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Para un momento ahí. Versículo 15 dice, porque, y esa palabra nos muestra una razón. Ahora, la razón de que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza es la razón por la que se te manda que retengas tu fe. Escucha esto. Versículo 14 al final pone, retengamos nuestra fe. ¿Y cuál es la razón en la que nuestra fe puede ser retenida? Te lleva a la calidad del sumo sacerdote que tenemos. Retén tu fe porque el sumo sacerdote en quien has puesto tu fe y fue él quien te dio la fe, no es cualquier sumo sacerdote. No es uno que siendo Dios pasó la vida aquí en la tierra como Dios sin sufrir nuestras debilidades. No, retengamos la fe en aquel que puede compadecerse de nuestra flaqueza. Dice ahí, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Tentado en todo como nosotros. La pregunta ahí, o la característica que se dice ahí, no es que fue tentado en la misma intensidad que nosotros, sino en todo tipo de tentación como nosotros. Escucha lo que dice ahí. Ha sido tentado en todo. ¿Escucha eso? En todo significa en todo tipo de tentaciones en las que tú te vas a encontrar y te encuentras. Cualquier clase de tentación. La ambición por tener dinero, la ambición por la satisfacción propia cuando tenía hambre en el desierto y le dijeron, dile a esta piedra que se transforme en pan. Él fue tentado en todo como nosotros, pero dice ahí, pero sin pecado. Y este fue el resultado singular y único que hubo en nuestro gran sumo sacerdote, que él fue tentado en todas las tentaciones, pero además él soportó toda intensidad y no pecó. ¿Cómo es que podemos ser columna y sostén de la verdad y perseverar en nuestra fe? Solo en dependencia de tu gran sumo sacerdote. Pero en ocasiones nuestra confianza está en lo que nosotros podamos alcanzar a hacer para Él. A veces queremos estar confiados en que somos hijos de Dios y perseverar por las cosas que nosotros hagamos y no por las cosas que Cristo hizo. Y por supuesto, cuando ponemos la mirada en las cosas que nosotros hagamos y caemos en un pecado, entonces viene la frustración. Y la frustración no es lo mismo que la tristeza. Todo creyente debe entristecerse cuando peca. Claro que sí. Pero la frustración lo que muestra es que creías que eras mejor de lo que realmente eres. Y creías que llegaría un momento en que tú serías como tu sumo sacerdote, en el que no pecarías más. La frustración muestra que creías que llegó un momento en que la gracia de Dios no era necesaria para ti. El creyente es llamado a depender de la obra de Cristo y no, como estaba sucediendo en esta iglesia en Éfeso, de las obras sociales o muestras de cuidado a los necesitados. Hermano, eso lo que hace es levantar nuestro ego, nuestro orgullo y dice, claro, yo persevero en la fe porque mira las obras que yo soy capaz de hacer. Pero Dios utiliza este párrafo para hacernos ver que aún en aquello que pensamos que serían buenas obras, nosotros las usamos para el pecado. Y no queremos pecar de esa manera, así que queremos saber cómo nuestro trato hacia las viudas debería ser de una manera concreta. Acompáñame a los profetas. Vamos a ver un poco esta mañana cómo cuando dejamos de depender de la gracia de Dios y nos olvidamos del pecado que hay en nosotros, y construimos nuestra confianza en nosotros mismos y nuestras obras, una de las manifestaciones del pecado en nuestras vidas es cómo tratamos a las viudas.
Observa el capítulo 1 de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías está profetizando a Israel y anunciándole las deportaciones que vendrían más adelante, pero también el consuelo de la restauración futura. Aquí Isaías en el capítulo 1, versículo 10 dice la palabra del Señor: oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carnero y de sebo de ganado cebado y la sangre de novillo, cordero y machos cabríos no me complace. Bueno, entonces, Señor, si tú lo pediste y ahora nos dice que cuando te lo ofrecemos eso no te agrada, no te complace, ¿en qué quedamos? ¿Es que es tan difícil agradar a Dios? En muchas ocasiones. Esto es lo que sucede en nuestra mente, que creemos que cumpliendo la letra ya es suficiente. Continúa diciendo el versículo 12. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? De que pisoteéis mis atrios. Y aquí es lo que Dios está aclarando. Vuestro sacrificio, la manera en la que vosotros cumplís la palabra de Dios presentando sacrificio, es la manera en la que pisoteáis mi lugar santo. La iglesia de Éfeso, el cómo ayudaba a las viudas, era una forma de pisotear el testimonio de Cristo. Y observa lo que dice aquí, versículo 13. No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación, es decir, me hace vomitar. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas señaladas, las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. ¿Por qué Dios no escuchará las oraciones aunque las multipliquen? Porque son hipócritas. Porque viven de una forma mientras su corazón está alejado de Dios y busca la satisfacción en las cosas materiales, en los ídolos. Vuestras manos están llenas de sangre. ¿Recuerda lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2? Le dice a los hombres que oren en la congregación, ¿cómo? Con las manos limpias. Es el mismo contexto, la misma realidad de una iglesia que puede cantar al Señor, incluso emocionarse, pero tener las manos manchadas. ¿Podría el Señor estar diciendo: estoy cansado de vuestras reuniones? Estoy harto de vuestras reuniones. Estoy cansado de vuestros ministerios. El mandato está en el versículo 16, míralo. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, reprender al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Dios está cansado de que le mostremos honra a Él, pero deshonremos a la viuda. Deshonremos a la viuda que en verdad es viuda. O honremos a la viuda que no debe ser honrada, como sucedía en Éfeso. O que vengamos a alabar al Señor y descuidemos el cuidado de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros abuelos, como allí había personas que estaban dispuestas a ayudar al necesitado y tenían descuidada a su familia. Dios es un Dios de verdad, el Dios de verdad, de justicia, en la que Él no va a tener como poco que no aboguemos por la viuda. Pero bueno, presentamos sacrificios al Señor y ya con eso debería el Señor agradarse. El Señor dice: ¿quién os mandó que pisoteéis mis atrios? Y una manera en la que vemos cómo nuestro corazón puede esconder la hipocresía es de una manera en la que deshonramos a las viudas que están entre nosotros, queriendo mostrar una piedad externa. Por eso continúa diciendo
El versículo 21. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Esto no mejora, ¿eh? Esto no mejora. Se nos está llamando a limpiar nuestras manos y en el versículo 18 dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. ¿Cuándo? Dice el versículo 19, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis por la espada, seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Esto es, no miente Dios. No lo dice por decir. No es que tengamos que lavarnos. Versículo 16, lavaos, quitad vuestra maldad, cesad de hacer bien. No es una obra que tú puedas hacer. Versículo 18, es una invitación de Dios. Dice, venid y razonemos, porque Él es el que limpiará nuestro pecado. Y si nuestros pecados son como la grana, es decir, una mancha que es imposible quitar, parecida a la del vino en una camisa blanca, aunque fuera así, esta es una comparación, la comparación se nos lleva al otro extremo, será limpiado y quedará como la nieve. Lo hemos cantado en esta mañana, ¿verdad? Todo Él lo pagó y Él es quien nos limpia de nuestro pecado. Pero esto no mejora, versículo 21. Una reflexión de Dios, cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia. Este es un asombro de Dios. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Cómo esto ha sucedido? No, Dios no está preguntando cómo esto ha sucedido. Dios está diciendo hasta qué punto mi pueblo se ha prostituido. Y la iglesia de Éfeso se prostituyó de esta manera. Y escucha, hermano, tú y yo estamos a un telediario de prostituirnos así. ¿Cómo es que ha llegado a ser una ramera la ciudad fiel? Aquí la comparación es no manteniéndose fiel a su esposo. La comparación es acostándose con otro que no es su esposo, poniendo su placer y su deseo en aquel que no es Cristo, poniendo su confianza en sus esfuerzos por traer sacrificios, creyendo que así podrán satisfacer a Dios. Dice el versículo 21, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. La pregunta es, ¿a quién se refiere ese ellos? No llega a ellos la causa de la viuda. Lo que Dios está diciendo aquí es que la causa de la viuda, quien debe defender a la viuda, son los gobernantes. Mira lo que dice el versículo 23. Los gobernantes son rebeldes. Y a ellos, a los gobernantes, no llega la causa de la viuda. Porque hay muchos sobornos, muchos ladrones, y los gobernantes aman esos sobornos y no van a hacer justicia a la viuda. Sin duda, una sociedad en la que los gobernantes están en un camino de depravación tal que han permitido hasta grados tremendos como en Sodoma y Gomorra, recuerda versículo 10, Sodoma y Gomorra, eso lo notan en cómo son injustos en su trato a las viudas y los necesitados. Pero el versículo 23 nos muestra también que una iglesia se comienza a desviar por el liderazgo. Una iglesia se empieza a desviar por el liderazgo y se desvía de tal manera que aquellos que debían cuidar la honra de Dios y guiar al pueblo de Dios en la verdad de Dios son los que aman el soborno. Y cuando Pablo escribe a Timoteo de cómo deben honrar a las viudas que en verdad son viudas, le habla a Timoteo como el responsable delante de Dios de llevar a la iglesia por un camino que honre al Señor. Capítulo 9 de Isaías. A pesar de las advertencias de Dios y que Dios le ha dado a Israel de las consecuencias del pecado, y a pesar de que Israel está sufriendo el castigo de parte de Dios, Israel no se arrepiente de sus pecados. Isaías capítulo 9, versículo 13. Pero el pueblo no ha vuelto a aquel
que los hirió. ¿Escuchas eso? Ese aquel es Dios. Y Dios es el que los hirió. Esto es soberanía de Dios. La soberanía de Dios no solamente es que Dios te escogió para salvarte por gracia. También la soberanía de Dios es que Él te hiere cuando quiere. Y Él permite el sufrimiento en tu vida para un bien mayor. Pero además tiene el derecho de herir a aquellos que escuchan su palabra y no se arrepienten, ni vienen a Cristo en dependencia de su gracia para alejarse, para que sus pecados sean limpiados y alejarse del pecado. Dice el versículo 13, pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió. Ese es el propósito de por qué Dios hiere, es para que nos volvamos a Él. No han buscado al Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos significa el Señor del ejército de Israel, de Babilonia y de todas las naciones. Están bajo su dominio. Versículo 14. El Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola. Mira lo que continúa diciendo. El Señor corta la hoja de palmera y el junco en un mismo día. Es decir, se nos compara a aquellos que tienen fortaleza como una palmera o aquellos juncos que están ahí todos blanditos y en un momento son cortados. Dios hiere y aumenta su juicio cuando en lugar de arrepentirnos, entonces estamos no volviéndonos a Él. Versículo 15. El anciano y venerable en la cabeza y el profeta que enseña la mentira en la cola. Porque los que guían a este pueblo lo extravían. Es decir, no es el problema político y lo religioso lo va a arreglar. Es que en Israel ni lo político ni lo religioso estaba andando conforme a la voluntad de Dios, sino que extraviaban a su pueblo y los guiados por ellos son confundidos. Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se compadece, escucha esto, ni se compadece de sus huérfanos ni de sus viudas. Esto es políticamente incorrecto, ¿no? Esto no es aceptable. Esto va en contra de lo que nosotros pensamos de quién es Dios. Dios dice que ni siquiera se compadece de los huérfanos y de las viudas. Ahora expliquemos por qué. Y dice ahí, continúa diciendo, porque todos ellos son impíos y malhechores, y toda boca habla necedades. Esa palabra, porque todos ellos, esa palabra ellos, se refiere a un grupo de personas variado. ¿Y quiénes son ellos? Los gobernantes, que son la cabeza, los sacerdotes, que son la cola, y todos los que son guiados y confundidos por ellos, y les siguen y participan en la impiedad y son malhechores. Así que, mira, si eres huérfano o viuda, pero deshonras a Dios, Dios no va a tener compasión de ti. No te aproveches, ¿eh? Así que Dios es soberano para decir con quién hay que compadecerse y con quién no. Y Dios le dice a Timoteo y nos dice a nosotros hoy a qué viuda hay que honrar y a qué viuda no hay que honrar. Bueno, hay que ayudar a todo el mundo sin mirar lo que hagan. No, eso no pone en la Escritura. Necesitamos el discernimiento, como Pablo le está enseñando a Timoteo. No honre a las viudas que no son verdaderamente viudas. Y estudiaremos más adelante. Pero lo que estamos viendo de manera general es que Dios establece a quién hay que honrar y a quién no. Y Él no se compadece de los huérfanos y las viudas, a pesar de que son necesitados, porque ellos también andan en la impiedad. Necesitamos tener este discernimiento. Capítulo 10, versículos 1 y 2, mira lo que dice. Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Estos son los gobernadores que escriben las leyes, que establecen las normas en Israel o en España. Hay de ellos cuando establecen normas injustas. Hay de ellos. Y la Iglesia no está llamada a involucrarse en la política, sino a esperar a que el Rey justo venga a la tierra. Pero hay que decir lo que la Biblia dice. Hay de ellos cuando decretan estatutos inicuos, injustos. Versículo 2. Estos son las razones de por qué ellos toman estas decisiones injustas. Para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo,
para hacer de la viuda su botín y despojar a los huérfanos. Pero escucha aquí en este contexto, que se está refiriendo en el versículo 2 a viudas y huérfanos diferentes del versículo 17 de arriba. ¿Sí? Así que hay dos tipos de huérfanos y viudas. Y no estamos justificando que podamos aprovecharnos de ellas o despojarlas de lo poco que tengan, sino que Dios va a traer juicio sobre aquellos que justifican y toman decisiones en las que van a salir perjudicados los huérfanos y las viudas que en verdad lo son. Y eso estaba sucediendo en Éfeso. Cuando ayudamos a todos los necesitados, en lugar de ayudar a los necesitados que Dios dice, estamos siendo injustos con los verdaderos necesitados. Y de nuevo, no estamos llamados a suplir las necesidades de los necesitados del mundo. La iglesia no tiene ni un solo versículo que diga que como iglesia estamos aquí para cubrir las necesidades de los necesitados del mundo. La iglesia está aquí para cubrir las necesidades de los necesitados de los creyentes, dentro de la iglesia. Y dentro de ellos, no a todos, como Pablo le dice a Timoteo. Algunas de ellas no deberían estar siendo honradas, es decir, ayudando en sus necesidades físicas. Del mismo modo que aquí en Isaías se nos muestra que Dios hace una diferencia entre los huérfanos y las viudas en las que el Señor no se compadece y los huérfanos y las viudas que están sufriendo la injusticia del liderazgo impío. Vayamos un poquito más adelante y vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 7. El profeta aquí profetiza durante 50 años a Judá, el remanente que ha quedado de la deportación a Babilonia. Es decir, el reino del norte ya no existe. Fue llevado a Asiria y desapareció. Así que solamente queda el reino del sur, Judá. Y están en Jerusalén, pero aún ellos pecan y sus líderes pecan. Y entonces Dios trae el juicio que fue anunciado, llevado 70 años a Babilonia. Así que se van una gran cantidad de personas a Babilonia como esclavos, pero queda un remanente en Jerusalén. ¿Y qué hace el remanente que queda en Jerusalén? Se cree que por quedarse allí son buenos. Se creen que por quedarse allí ellos son los santos, los justos. Y por medio de Jeremías, Dios le dice a los judíos que quedan en Judá, someteos a la esclavitud de Babilonia. Humillaos, estáis ahí, pero humillaos como siervos del opresor babilonio que yo mando. Y eso será muestra de vuestro arrepentimiento. El remanente de Judá no escuchó, sino que quiso ir a Egipto en lugar de humillarse bajo el opresor. Jeremías trae juicio a este pueblo. Jeremías capítulo 7, dice el versículo 1, Jeremías 7:1, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di, oíd la palabra del Señor, todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Y ponte en esa situación. Se han ido todos los judíos, la mayoría, a la deportación como esclavos, y los que quedan allí se creen que son los buenos, por eso están allí. Pero de entre los que están allí, algunos van al templo además. Y cuando van al templo, ellos van para presentar sacrificios y confiar en sus sacrificios, en sus obras. Y ahora esta es la palabra que se le anuncia a estos que creen hipócritamente que por sus obras serán escuchados. Versículo 3, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en las palabras engañosas. Este es el contexto de 1 Timoteo, hermano. No confiéis en las fábulas profanas propias de viejas, sino enmendad vuestros caminos, corregid vuestras obras. Versículo 4, no confíen en palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Qué significa eso? Lo que ellos están confiando es en la estructura, en el edificio. Este templo es del Señor y mientras vengamos al templo del Señor estaremos protegidos, como una religión externa. Es como decir, este es el culto, mientras yo venga al culto, todo me va a ir bien. Yo puedo venir al culto, después vivir como me da la gana, pero mientras venga al culto todo me va a ir bien. Continúa diciendo,
Versículo 5. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí parece que el pecado del pueblo fue mostrar que ellos oprimían al huérfano, al extranjero y a la viuda. Y el contraste con 1 Timoteo, ¿sabes cuál es? Que ellos creían que entonces, honrando y cuidando a las viudas, ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. Ya no oprimimos al huérfano y a la viuda. Pero aquí lo que se está mostrando es una religiosidad externa con un corazón no arrepentido. ¿Qué importa que tú hayas venido aquí esta mañana? Si no has venido con un corazón humillado, ¿qué importa? ¿Para qué has venido? Entonces, ¿para qué has venido? El Señor nos dice, enderecemos nuestro camino, nuestras obras. Y honrar a las viudas como Dios manda, esto es muestra de sometimiento a su palabra. Pero honrar a las viudas como la sociedad dice, o como tú crees que hay que hacer, esto es andar en la religión de obras. La iglesia evangélica en nuestro tiempo y de hace ya tiempo, y creo que siempre ha sucedido, de una manera u otra ha encontrado una manera en la que confiar en sus obras. Y ahora la que se ha establecido en la iglesia ha sido la mal llamada obra social, la justicia social, a demostrar con nuestras generosas ofrendas, que en realidad muchas veces ni son generosas, vienen del banco de alimentos que has puesto tú ahí. Encima, no somos llamados a establecer la justicia en esta tierra, sino mostrar amor y compasión a aquellos exclusivamente que Dios ha dicho y como Dios ha dicho. Y aquí estaban oprimiendo a las viudas, pero lo escondían detrás de una apariencia de religiosidad y de buenas intenciones. Capítulo 15, Dios anuncia su juicio sobre Israel porque no se arrepienten. Jeremías 15, versículo 1 dice, entonces el Señor dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. ¿Por qué? Porque ellos estaban escondidos en la justicia de otros hombres. Este pueblo estaba escondido en la justicia de Moisés y Samuel. Ellos decían, porque Moisés y Samuel fueron así, entonces Dios no me va a castigar a mí. Y confío en la justicia de Moisés y Samuel. Y escucha, tú y yo podemos estar confiados en la justicia de Cristo del mismo modo, permitiendo el pecado en tu vida, diciendo, como el Señor me salvó por la justicia de Cristo, yo puedo seguir viviendo, que el Señor no me apartará. Y eso es señal de que no has nacido de nuevo. Eso es señal de que no has entendido el Evangelio. Has tomado el Evangelio como un mensaje que justifica tu pecado, como algo en el que te sientes cómodo pecando. Pero el verdadero Hijo de Dios confía en la justicia de Cristo para apartarse del pecado. Y continúa diciéndolo, versículo 2, y será que cuando te digan, ¿a dónde iremos? Le responderá, así dice el Señor, los destinados para la muerte, a la muerte, los destinados para la espada, los destinados para el hambre, al hambre, los destinados para el cautiverio, al cautiverio. Aquí lo que está diciendo, cada uno a su lugar, cada uno a su sitio. Y gloria a Dios que sabemos que cuando los hijos de Dios no estemos aquí, sabremos dónde estaremos. Sabemos dónde estaremos. Pero por la justicia de Cristo y porque hemos dependido de Él, hemos perseverado en la fe, en dependencia de su gracia, para abandonar el pecado una y otra vez y otra vez. Y no cayendo en la frustración, sino cayendo en la tristeza que nos vuelve a levantar. Hermanos, si peca, en Cristo tiene todo para levantarte de nuevo. Y seguir adelante y luchar con el pecado. Si no, cada uno a su sitio. Y hay dos lugares, o el infierno o el cielo, que solo por la gracia de Dios podemos entrar. Y ahí dice el versículo 3, y pondré sobre ellos 4 géneros de males. Declara el Señor, la espada para matar, los perros para despedazar, las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén.
Porque ¿quién se compadecerá de ti, oh Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿O quién se apartará de su camino para preguntar por tu bienestar? La respuesta es nadie. En nadie podrás poner tu confianza. Pero Dios es quien se mantiene fiel a sus promesas, a su pueblo. Dice el versículo 6, escucha, tú me has dejado, declara el Señor. Sigues retrocediendo. Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. Los aventaré como el bieldo en las puertas del país. Dice ahí, los privaré de hijos, destruiré a mi pueblo, pues no se arrepintieron de sus caminos. Dice, mira, versículo 8, por mí sus viudas serán más numerosas que la arena de los mares. Aquí dice que a veces, cuando hay muchas viudas, es la señal del juicio, y en esa ocasión sucederá que Dios traería juicio sobre su pueblo. Y Dios está al control de la condición familiar de cada persona. Si se queda uno huérfano, el Señor está al control de ello. Y en ocasiones son por motivo de juicio. En ocasiones para que Cristo sea exaltado, como aquel ciego, ¿pecó sus padres o él? Y no, ni él ni sus padres, es para que el Hijo del Hombre sea exaltado. Pero en ocasiones Dios lo hace por la razón de juicio. Y la iglesia, hermano, es llamada al discernimiento, de diferenciar entre las viudas, que en verdad son viudas, y las viudas que hicieron una promesa de mantenerse viudas, pero que después deshonraron esa promesa. Las viudas que en realidad deberían de buscar casarse, como después veremos. Pero necesitamos discernimiento. El fin no justifica los medios. Dios mismo hace que las viudas aumenten cuando es para sus propósitos. Necesitamos ese discernimiento. Continuaremos, si Dios quiere, más adelante. Que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas para traer gloria a su nombre en nuestra obediencia a la luz de su palabra, no a la luz de lo que creemos que es su voluntad. Oremos. Señor, tú no puedes ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señor, queremos venir con temor y temblor a tu presencia. Señor, es delante de tu palabra que temblamos y que también por la que te adoramos. Porque no son por nuestras obras que podemos estar perseverando en la fe. No es en la confianza, en nuestro esfuerzo, que nosotros podamos estar trayendo gloria a tu nombre, sino es en el reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra necedad, la necesidad de tu verdad, de tu sabiduría, de dependencia tuya. Nada podemos hacer separados de ti. Señor, pero tú nos has dado tu espíritu. No nos has dejado huérfanos. Señor, tú vendrás un día a recogernos, pero además nos has dejado con tu presencia, con el Espíritu Santo y con tu palabra para llevarnos, Señor, a un mayor conocimiento de tu gracia, de tu gloria, Señor. Y sea lo que sea que tú permitas en nuestra vida, queremos rogarte, Padre, que esto nos lleve a ti, nos acerque a ti. Señor, y si tiene que ser para salvación en algunos de los que en esta mañana están aquí escuchando tu palabra, sálvalos. Aunque hayan estado confiados en su propia justicia durante tanto tiempo, tantos años, pero estaban confiados en sus obras, en su religiosidad. Señor, te pedimos que tú les traigas un convencimiento de pecado y arrepentimiento. Y Señor, ayúdanos a honrarte en una obediencia fiel a tu voluntad revelada en tu palabra. A perseverar, Señor, en medio de la prueba, en dependencia tuya, Señor. Y si hay falta de sabiduría en nosotros, lo cual lo hay, nos has mandado que te pidamos porque has prometido darnos abundantemente y sin reproche. Necesitamos tu sabiduría para glorificar a Cristo en nuestra vida. Y Señor, haz que esto sea realidad en esta iglesia y en toda tu iglesia, en esta tierra. La única relevancia que se nos llama es a ser columna y sostén de tu verdad en una fidelidad a tu palabra y una aplicación en nuestras vidas en dependencia de Cristo. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.